Imagina un escenario impactante. Soldados apresurados lanzan el cuerpo de un hombre muerto a toda prisa en una sepultura, intentando escapar de un enemigo implacable. Cuando el cuerpo toca los huesos secos de un antiguo profeta llamado Eliseo, ocurre algo increíble. De repente, la vida regresa a ese cuerpo inmóvil. Un corazón detenido comienza a latir nuevamente y el hombre se levanta, vivo, ante los ojos aterrados y asombrados de quienes presenciaban la escena. Pero, ¿será que hay un secreto aún mayor detrás de este sorprendente milagro? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió dentro de aquella tumba? ¿Qué poder invisible estaba oculto en los huesos de Eliseo? ¿Qué sintió ese hombre en el preciso instante en que volvió a la vida? En este video descubrirás cada detalle escondido de esta extraordinaria historia. Prepárate para revelaciones impactantes sobre Eliseo, el profeta que realizó milagros imposibles incluso después de su muerte. Y entiende por fin el misterio que nunca fue contado. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás del milagro más impresionante realizado a través de la vida e incluso de la muerte de Eliseo? Sigue viendo y conoce aquello que nunca te contaron sobre este episodio que desafía la comprensión humana. La historia de Eliseo comenzó en las tierras fértiles de Abel Meolá, una pequeña aldea agrícola situada al norte de Israel, cerca del valle del Jordán, entre el monte Gilboa y el río Jordán. Era el tiempo del rey Acab, uno de los reyes más controvertidos e idólatras que Israel había tenido. El año era aproximadamente 870 a.C., una época de gran crisis espiritual y moral en el reino del norte, donde el culto a Baal dominaba los altares y el corazón del pueblo. El eco de la sequía de 3 años, anunciada por Elías algunos años antes, Primero Reyes 17, aún era recordado con temor en las conversaciones entre los ancianos de la ciudad. Era una época en que la voz de los profetas era temida y el nombre de Elías, el tisbita, provocaba escalofríos por donde pasaba. Eliseo era hijo de Safat, un hombre conocido y respetado en la región. Safat poseía extensas tierras, rebaños y numerosos trabajadores. No eran pobres, al contrario. Su familia estaba entre los agricultores más prósperos de Abel Meolá. Eliseo, como hijo mayor, llevaba la responsabilidad de continuar con los negocios familiares. Pero a pesar de toda aquella estructura, el corazón de Eliseo vivía inquieto. Era el inicio de la primavera, cuando los campos comenzaban a mostrar los tonos dorados de la cosecha. El aroma de la tierra recién arada se mezclaba con el calor que subía del suelo. El cielo estaba despejado, pero cargaba esa tensión típica de los días en que algo importante está por suceder. Eliseo tenía las manos firmes en las riendas de una yunta de bueyes. Ese día trabajaba con la 12ª pareja, una clara señal de que la familia de Safat poseía al menos 24 bueyes, además de tierras que requerían tal infraestructura para su cultivo. Mientras guiaba a los animales por el campo, los pensamientos de Eliseo vagaban. «Otro día igual a los demás», murmuró para sí mismo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «¿Pero hasta cuándo?». Miró al horizonte, dejando que sus ojos recorrieran las montañas a lo lejos. Allí, casi al límite de su visión, estaba el río Jordán, cuyas aguas tranquilas parecían burlarse de la inquietud que Eliseo sentía en el pecho. En los últimos meses, la rutina diaria de trabajo ya no lo satisfacía. Había un vacío, una sensación de que su vida estaba atrapada entre el arado y el polvo del camino. Había escuchado hablar de milagros, de profecías, de hombres que se atrevieron a cambiar el destino de toda una nación. Y él, allí, día tras día, arando la tierra. Mientras pensaba, un viento inesperado cruzó el campo. Era una brisa extraña, casi fría, a pesar del sol abrasador del mediodía.
Eliseo detuvo a los bueyes, sintiendo el presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar. Al levantar la vista, vio una figura solitaria caminando hacia él, emergiendo entre el brillo ondulante del calor. El corazón de Eliseo se aceleró al reconocer al hombre. Era Elías, el profeta de Tisbé, aquel que había enfrentado al propio rey Acab, desafiado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y orado para que el cielo derramara lluvia sobre la tierra sedienta. Eliseo tragó saliva. «No puede ser», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que los demás trabajadores también lo estaban viendo. Pero Elías no parecía interesado en tener público. Sin decir una sola palabra, el profeta caminó con pasos firmes hacia Eliseo. Los ojos de Elías eran como fuego contenido, una mirada que atravesaba el alma. Sin detenerse, Elías tomó el manto que llevaba sobre los hombros y, en un movimiento rápido, lo lanzó sobre Eliseo. El manto cayó pesado sobre los hombros sudorosos del agricultor. Eliseo se quedó congelado. Por un instante todo a su alrededor pareció silenciarse. El mugido de los bueyes, el canto de los pájaros, incluso el sonido del viento. «Sígueme», dijo Elías con una voz grave, ronca, pero llena de autoridad. Eliseo sintió que las piernas le temblaban. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes siquiera de entender por qué. «¿Seguirte?», repitió, sin saber con certeza si hablaba con la boca o con el alma. «¿Dejarlo todo? ¿Mi tierra? ¿Mis bueyes? ¿Mi familia?». Elías no respondió. Solo se dio la vuelta y comenzó a alejarse como quien ya había dicho todo lo que tenía que decir. Eliseo miró sus manos callosas, aún sujetando las riendas de los bueyes. El peso del manto de Elías sobre sus hombros parecía ahora más fuerte que cualquier carga que hubiera soportado. Su mente giraba en un torbellino. «No puedo simplemente abandonar todo así», se dijo a sí mismo, intentando convencerse. Pero en el fondo ya sabía que ese era un momento de decisión. Corrió detrás de Elías. «¡Espera!», gritó. El profeta se detuvo, pero no se giró. «Déjame al menos ir con mis padres, despedirme de ellos», suplicó Eliseo con la respiración agitada. «Ve», dijo Elías con la voz aún más grave, «pero recuerda, el llamado es ahora. No tardes». Eliseo corrió de regreso, el corazón desbocado. Al llegar a los bueyes, los miró con los ojos llenos de lágrimas. Sin dudarlo, tomó el hacha que usaba para cortar leña. Con manos temblorosas, pero decididas, sacrificó a los bueyes de la 12ª pareja. El arado, que durante años había sido símbolo de su sustento, fue desmontado y convertido en leña. Pronto, el fuego ardía fuerte en medio del campo y el olor de la carne asándose se esparcía por el aire. Vecinos y trabajadores llegaron corriendo. «Eliseo, ¿qué estás haciendo?», gritó uno de ellos, perplejo. «Estoy quemando mi pasado», respondió, con los ojos fijos en las llamas. Su padre, Safat, llegó corriendo asustado por el alboroto. «Hijo, ¿por qué haces esto?», preguntó sin entender. Eliseo se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «Porque hoy Dios me ha llamado». La madre de Eliseo, con lágrimas en los ojos, solo lo abrazó, sin poder pronunciar palabra alguna. Mientras el fuego consumía la madera y la carne, y mientras los vecinos recibían aquella comida como un extraño banquete de despedida, Eliseo miró el camino por donde Elías se alejaba. Dejó que el manto cayera con firmeza sobre sus hombros y, con pasos decididos, fue al encuentro de su destino. ¿Y ahora lo dejará todo? ¿Cuál será el precio de esta elección? El suelo seco crujía bajo los pies de Eliseo mientras caminaba apresurado, intentando seguir el paso largo de Elías. El polvo se levantaba con cada zancada, dejando un rastro en el camino que llevaba de Abel Meolá a Gilgal. Elías iba al frente,
con el manto ondeando detrás de él como una bandera de guerra. Su expresión era dura, como siempre, pero había en los ojos del profeta una sombra diferente aquella mañana, como si llevara un secreto demasiado pesado para ser compartido. Eliseo, por otro lado, sentía el corazón golpearle el pecho como un tambor. Desde el día en que quemó el arado y sacrificó los bueyes, su vida se había transformado en una jornada impredecible. Y ahora sentía que algo estaba a punto de suceder, algo definitivo. Mientras caminaban, Eliseo no pudo contener el pensamiento que martillaba en su mente. ¿Seré capaz de continuar solo? Por más que intentara disimularlo, el miedo lo acompañaba como una sombra silenciosa. Al llegar a Gilgal, Elías se detuvo de repente y se volvió hacia él. «Quédate aquí, Eliseo». La voz de Elías salió baja, pero cargada de decisión. «El Señor me ha enviado a Betel». Eliseo respiró hondo. Ya había oído eso antes. Sabía lo que significaba. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», respondió con firmeza, con los ojos fijos en su maestro. Elías frunció el ceño, observando al discípulo por algunos segundos. Luego simplemente se dio la vuelta y continuó el camino. Mientras avanzaban rumbo a Betel, Eliseo sentía el peso de aquella jornada. El sol ardía en lo alto, el polvo le entraba en los ojos y en la garganta, pero nada era más difícil de soportar que el temor de perder a Elías. Al llegar a Betel, un grupo de hombres los esperaba. Eran los hijos de los profetas, aprendices y seguidores que vivían en aquella ciudad. Uno de ellos se acercó a Eliseo con una expresión de lástima. «¿Sabes que hoy el Señor tomará a tu maestro de sobre tu cabeza?», preguntó con un tono casi de provocación. Eliseo respiró hondo, tratando de controlar la irritación. «También lo sé», respondió entre dientes. «Callaos». El grupo retrocedió, sorprendido por la reacción de Eliseo. No quería escuchar palabras de despedida. No ahora. Elías, una vez más, interrumpió el tenso silencio. «Eliseo», dijo con voz firme, «quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». El corazón de Eliseo latió con fuerza. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré», repitió sin vacilar. La mirada de Elías se detuvo por un instante sobre el rostro decidido de Eliseo. Sin decir más, volvió a girarse y siguió su camino. El trayecto hasta Jericó fue largo y agotador. El sudor corría por el rostro de Eliseo, pero él mantenía el paso firme, aunque le dolieran los pies, aunque su cuerpo gritara por descanso. Al llegar a Jericó, nuevamente un grupo de hijos de los profetas salió a su encuentro. «¿Sabes que hoy el Señor llevará a tu maestro?», preguntó uno de ellos, con el mismo tono de antes. Eliseo respiró hondo, entrecerró los ojos y respondió con firmeza: «Ya lo sé, callaos». Elías, observando desde lejos, pareció esbozar una discreta sonrisa. Por más que intentara apartar a Eliseo, el joven no desistía. Después de un breve descanso, Elías volvió a dirigirse a él. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Eliseo ya ni siquiera dudó. «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Y así continuaron hasta el río Jordán. Al acercarse a la orilla, Eliseo percibió que algo diferente flotaba en el aire. Había un silencio sagrado, una expectativa invisible. Los demás hijos de los profetas los observaban desde lejos, temerosos y curiosos. Elías quitó el manto de sus hombros, lo enrolló como un bastón y con un golpe firme golpeó las aguas del Jordán. Lo imposible ocurrió. Las aguas se abrieron, formando un paso seco entre ambos lados. Eliseo se quedó paralizado por un segundo, con los ojos muy abiertos, el corazón acelerado. «Vamos», dijo Elías, cruzando el lecho seco del río.
Eliseo lo siguió con el corazón palpitando. Del otro lado, Elías se detuvo. El silencio parecía gritar. «Eliseo», dijo el profeta con una mirada diferente, casi paternal, «pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea tomado de ti». Eliseo sintió que su cuerpo temblaba. Era el momento que tanto había temido y al mismo tiempo esperado. Miró a los ojos de Elías. Su voz salió con emoción contenida, como quien habla desde el alma. «Te pido que me sea concedida una doble porción de tu espíritu». La petición resonó por el valle como un trueno contenido. Por un momento, Elías simplemente lo observó, como si evaluara cada palabra, cada intención, cada latido del corazón de Eliseo. «Has pedido una cosa difícil», respondió Elías con un tono serio, pero sin reproche. «Sin embargo, si me vieres cuando sea tomado de ti, así se te hará. Pero si no me vieres, no se hará». Eliseo apretó los labios. Su mirada estaba decidida. No apartaría los ojos de Elías ni por un solo instante. El viento comenzó a soplar con más fuerza. Las hojas temblaron. El cielo parecía adquirir un color más denso. El aire se volvió cargado. Eliseo respiró hondo, sin saber lo que estaba por venir. Pero tenía claro algo. No apartaría la vista de Elías, pasara lo que pasara. ¿Logrará Eliseo obtener lo que tanto desea? El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de oro, carmesí y púrpura, mientras Eliseo y Elías llegaban a la orilla del río Jordán. El lugar parecía cargado de una energía que apenas podía describirse, como si el propio aire estuviera electrificado por la presencia divina. A lo lejos, los hijos de los profetas se agrupaban, observando con ojos atentos, curiosos y expectantes. Susurros corrían entre ellos, pero ninguno se atrevía a hablar en voz alta. Todos sabían que aquel era un momento decisivo, un instante en el que el cielo y la tierra parecían tocarse. Elías, el profeta que había enfrentado a reyes, desafiado a falsos dioses y convocado la lluvia sobre una tierra seca, se detuvo frente al Jordán. Su postura era firme, pero había una serenidad triste en su mirada. Eliseo, joven y ardiente, sentía su corazón latir con fuerza. Cada paso hasta allí había sido una batalla contra el miedo y la incertidumbre, y ahora todo se volvía palpable. «Eliseo», llamó Elías, con voz firme pero llena de ternura, «hoy el Señor me llevará junto a Él. Es el final de mi camino terrenal, pero no el final de lo que Dios quiere hacer a través de ti». Eliseo tragó saliva, luchando por contener la emoción que amenazaba con apoderarse de su ser. «No quiero perderte, Padre mío, Maestro mío», dijo en un susurro con la voz quebrada. «No es una despedida, sino una transición», respondió Elías, extendiendo la mano para que Eliseo sostuviera el manto que ahora descansaba sobre sus hombros. De repente, el cielo pareció rasgarse. Un torbellino de fuego descendió como un huracán llameante, girando con una intensidad sobrenatural. Llamas danzaban en el aire, acompañadas por vientos que levantaban hojas, polvo y pequeñas ramas en una tormenta de fuego y luz. Elías fue levantado del suelo por aquel torbellino, su cuerpo desapareciendo entre las llamas que giraban hacia arriba, rumbo al cielo. Eliseo, con los ojos fijos en el fenómeno, sintió que el corazón se le oprimía de un dolor profundo. «¡Padre mío! ¡Padre mío!», gritó con la voz temblorosa entre lágrimas. «¡El carro de Israel y sus jinetes!». La expresión en el rostro de Eliseo era la de un hombre que acababa de perder su mundo. Cayó de rodillas, con las manos tocando el suelo, como si quisiera aferrarse a lo que acababa de desaparecer. Los hijos de los profetas se acercaron en silencio, con el rostro lleno de reverencia y emoción. Eliseo rasgó sus vestiduras en un movimiento desesperado.
El sonido de la tela rompiéndose resonó por el valle, mezclándose con el sonido del viento que aún soplaba con fuerza. «Señor», imploró Eliseo, «no me dejes solo en este camino, dame la fuerza que tenía Elías, el espíritu que reposaba sobre él». Lloraba como un niño, la tristeza de la despedida mezclada con el peso de la responsabilidad recién descubierta. En un gesto instintivo, Eliseo miró al suelo y vio el manto de Elías tirado sobre la tierra. Era más que un trozo de tela, era la herencia de un profeta, el símbolo de la autoridad y del poder que ahora le correspondía. Con las manos aún temblorosas, lo tomó y lo sostuvo junto a su pecho, sintiendo el peso de la misión que lo aguardaba. «El Señor me ha elegido para continuar», murmuró, con los ojos brillando por una mezcla de miedo y determinación. Caminó hasta la orilla del Jordán y mirando las aguas tranquilas, pensó en lo que estaba por venir. Levantó el manto y golpeó con fuerza la superficie del río. Las aguas se abrieron, dividiéndose hacia la izquierda y hacia la derecha, formando un camino seco. Eliseo se quedó quieto por un momento, mirando el paso que Dios acababa de abrir. Sintió la presencia del espíritu de Elías reposar sobre él como una llama ardiente. Los hijos de los profetas se acercaron y la voz de uno de ellos tembló de emoción. «¿Reposará verdaderamente el espíritu de Elías sobre Eliseo?». Eliseo levantó el manto, mirando al cielo que ahora ya comenzaba a llenarse de estrellas. «Sí», dijo con voz firme, «porque el Señor me ha elegido para continuar lo que Elías comenzó». Las lágrimas seguían rodando por su rostro, pero ahora se mezclaban con la esperanza y la fe. A partir de ese momento, Eliseo sabía que nada sería como antes. El camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba preparado para seguir. Y, mientras atravesaba el Jordán por el lecho seco, sentía el calor del fuego del profeta Elías pulsando en su espíritu. ¿Reposará verdaderamente el espíritu de Elías sobre Eliseo? Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para bendecirnos y ayudarnos a llevar estas profundas historias de la Biblia a más corazones. Ahora seguimos con la increíble jornada de fe y milagros de Eliseo. La ciudad de Jericó, conocida por su antigua historia y por sus murallas que un día resistieron asedios y batallas, vivía ahora un tiempo de silencio y sufrimiento. Lo que debería ser la fuente de vida para sus habitantes, el principal manantial de agua, se había convertido en motivo de angustia y muerte silenciosa. El aroma de la tierra seca se mezclaba con el olor amargo del agua estancada, y el sonido del agua que corría lentamente desde la fuente sonaba más como un lamento que como una promesa de vida. Los niños tosían con frecuencia, los adultos sentían dolores inexplicables y las plantaciones alrededor se marchitaban poco a poco, como si la tierra estuviera siendo envenenada por el agua que la regaba. Eliseo llegó a Jericó aquella mañana, acompañado solo por algunos discípulos y por las voces susurrantes que seguían su fama. El pueblo lo recibió con miradas desconfiadas y esperanzas cautelosas. Muchos habían perdido la fe en los milagros, pero la presencia del profeta trajo consigo una chispa de luz. Tan pronto entró en la plaza central de la ciudad, Eliseo fue conducido por los ancianos hasta la fuente, un pozo abierto rodeado de piedras antiguas donde el agua era recogida en recipientes para el uso diario. Los ancianos se acercaron con pasos lentos y rostros marcados por el peso del sufrimiento. «Profeta Eliseo», comenzó un hombre de cabellos blancos y mirada cansada, «nuestras tierras están muriendo, nuestras semillas no germinan, nuestras viñas se secan antes de tiempo. Pero lo peor de todo es que nuestro pueblo enferma. Los más jóvenes, los hijos y nietos, están débiles, con fiebre y sin fuerzas para trabajar. El agua», completó otro anciano, «el agua del manantial está amarga.
Quien la bebe siente el sabor del veneno. Muchas familias lloran a sus muertos y los médicos no saben qué hacer. Eliseo escuchaba atentamente, con el corazón oprimido ante aquella realidad. Sabía que aquel era un momento crucial, no solo para el pueblo, sino también para su ministerio recién iniciado. «Tráiganme una vasija nueva, limpia, y llénenla de sal», ordenó Eliseo con voz firme. Los ancianos intercambiaron miradas sorprendidas, pero obedecieron, confiando en la autoridad de aquel hombre que decía ser enviado por Dios. Pronto, una joven se acercó, llevando la vasija con sal blanca y pura, extraída de las salinas cercanas al Mar Muerto. El brillo de la sal contrastaba con la aridez del entorno. «Profeta», dijo el anciano que la acompañaba, «¿qué harás con esta sal?». Eliseo sonrió levemente, con la serenidad de quien conoce el poder de la fe. «El Señor usará lo que es simple y común para transformar lo que está corrompido y envenenado», respondió él, acercándose a la fuente. Con cuidado, Eliseo vertió la sal en el agua estancada, observando mientras el mineral caía lentamente, disolviéndose en la superficie. Por un momento nada parecía ocurrir. La multitud alrededor murmuraba, algunos desconfiados, otros con la mirada fija esperando el milagro. Entonces ocurrió un cambio sutil. El agua, que antes parecía turbia y oscura, comenzó a aclararse. Un aroma fresco, casi imperceptible, invadió el aire, como el olor de la lluvia después de un largo período de sequía. Los primeros en acercarse a la fuente fueron los hijos de los profetas, que observaban en respetuoso silencio. «Está sucediendo», susurró una joven tomando un poco de agua con las manos. La probó y abrió una sonrisa radiante. «El agua está dulce», exclamó, y pronto otras personas comenzaron a hacer lo mismo. El pueblo se reunió, llevando agua a sus casas, bebiendo con una mezcla de incredulidad y alegría. Los ancianos se miraron entre ellos con lágrimas en los ojos. «¡Que el Señor sea alabado!», exclamó el anciano más viejo, arrodillándose junto a la fuente. «Sus misericordias son nuevas cada mañana». Eliseo, observando aquella escena, sintió una mezcla de satisfacción y responsabilidad crecer en su pecho. Sabía que aquel milagro, aunque grandioso, era solo el primero de muchos pasos que tendría que dar para restaurar al pueblo de Israel. Mientras la multitud se alegraba, él se alejó un poco, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía lentamente. Su mirada encontró a los ancianos, que aún conversaban entre sí, preocupados por los próximos desafíos que vendrían. «Profeta», dijo uno de ellos acercándose, «si este es el poder que Dios te ha dado, entonces sabemos que nuestra esperanza está viva. Pero dinos, ¿qué peligros aún tendremos que enfrentar? ¿Ese espíritu que reposa sobre ti será suficiente para librarnos de los enemigos y de las pruebas?» Eliseo volvió la mirada hacia el anciano, con semblante serio. «La fe no es un escudo contra las dificultades, sino la luz que guía en medio de ellas. El espíritu que me fue dado es fuerte, pero el camino será arduo. Muchos se opondrán, algunos dudarán, e incluso el pueblo tendrá momentos de debilidad». El anciano asintió, pensativo. «Entonces nos corresponde fortalecer esa fe», dijo. «El Señor te ha enviado para ser la voz y la mano que conducirán el cambio». Eliseo sonrió levemente, sintiendo el peso de la misión y la fuerza de la comunión. Mientras la noche caía sobre Jericó y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro, el profeta sabía que aquella victoria en las aguas purificadas sería celebrada, pero que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. El murmullo de las voces se disipaba, pero un pensamiento permanecía firme en su mente. Los desafíos de Eliseo apenas estaban comenzando. El camino estrecho que conducía a Betel serpenteaba entre suaves colinas y densos bosques, donde el sol se filtraba tímidamente a través de las copas de los árboles, lanzando manchas doradas sobre la tierra seca.
Allí, en medio de la naturaleza silenciosa y majestuosa, caminaba Eliseo, el profeta recién consagrado, con el corazón lleno de fe, pero también de una determinación inquebrantable. Desde que Elías había sido llevado por el torbellino de fuego y Eliseo había asumido su manto y su espíritu, su vida había cambiado por completo. El peso de la responsabilidad era enorme, pero sabía que no estaba solo. El Señor estaba con él, guiando sus pasos en cada instante. Mientras avanzaba por el camino, inmerso en pensamientos sobre el llamado divino y los desafíos que aún vendrían, sonidos de voces jóvenes y risueñas comenzaron a resonar entre los árboles. Inicialmente tenues, fueron haciéndose más fuertes, hasta que un grupo de muchachos apareció frente a él, interrumpiendo su camino. Eran jóvenes de Betel, conocidos por su insolencia e irreverencia, que al ver a Eliseo, comenzaron a burlarse de él con risas altas y despreciables. «¡Miren quién está aquí!», gritaron con voz cargada de escarnio. «¡Calvo! ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Señalaban la cabeza lisa de Eliseo, riendo y repitiendo el insulto, animados por la valentía que siempre da la multitud. Eliseo se detuvo, manteniendo la calma. El escarnio de los jóvenes podría herir a cualquier hombre común, pero no a aquel que había sido revestido con el espíritu de Elías. Su rostro permaneció sereno, sus ojos fijos en el camino delante de él. Uno de los muchachos, el más atrevido, se acercó aún más y se burló. «¿A dónde vas, calvo? ¿Tienes miedo de subir o prefieres quedarte en el suelo como un ratón?». Las risas se multiplicaron y los insultos ganaron fuerza. Sin embargo, Eliseo no respondió con palabras ni con agresión. Al contrario, cerró los ojos por un momento, levantó levemente la cabeza hacia el cielo azul y oró con voz firme y profunda que atravesó el bosque como un trueno suave. Que el Señor juzgue a aquellos que se burlan de su siervo, que Él manifieste su justicia delante de ellos. Un silencio pesado cayó sobre el sendero. Hasta los pájaros cesaron sus cantos y la brisa pareció detenerse, como en reverencia a la oración del profeta. De repente, desde el interior del bosque vino un estruendo aterrador. Ramas se quebraban, hojas volaban. La vegetación se abrió y, emergiendo como una tormenta salvaje, dos osos enormes avanzaron con furia, sus ojos brillando como brasas vivas, sus garras afiladas cortando el aire con un sonido amenazador. Los jóvenes, que hasta entonces se burlaban, sintieron el pánico apoderarse de sus cuerpos. Intentaron correr, pero la velocidad y la fuerza de los osos los alcanzaron rápidamente. Gritos de terror resonaron por el bosque, mezclándose con el estrépito de los árboles siendo derribados. Algunos jóvenes cayeron heridos, otros huyeron desesperados, sin olvidar jamás el temor de aquella hora. Eliseo permaneció en silencio, observando, con el semblante sereno y los ojos fijos. Sabía que no era por su fuerza o poder que aquella justicia se manifestaba, sino por la autoridad que el Señor le había conferido. Cuando la violencia cesó, la paz volvió a reinar en el sendero. Los pocos jóvenes sobrevivientes, marcados por la experiencia, se arrodillaron, sus voces temblando en súplicas y arrepentimiento. Los habitantes de Betel, que habían oído el tumulto, llegaron en masa al lugar. Al ver al profeta allí, sereno e imponente, y a los jóvenes aterrados, entendieron que el Señor había hablado y actuado. «¿Hasta dónde puede llegar la ira de un profeta?», murmuraron algunos, con temor y respeto. «Es una advertencia clara para quien desafía la autoridad divina», dijo un anciano, mirando a Eliseo con ojos que brillaban de admiración. Eliseo, por su parte, sentía una mezcla de tristeza y firmeza en su corazón. La justicia de Dios no era para destruir, sino para proteger a su pueblo y mantener el respeto a su voluntad. Más tarde, al recogerse en su tienda aquella noche, el profeta meditó profundamente. ¿Hasta dónde puede llegar la ira de un profeta? Si la justicia divina, incluso a través de sus actos, podía ser tan severa,
¿Cuál sería el peso de las responsabilidades que lo aguardaban? Eliseo sabía que no podía retroceder. Su llamado era demasiado fuerte, su espíritu inflamado por la presencia del Señor. Y, aunque los desafíos fueran enormes, confiaba en la protección y en la sabiduría de aquel que lo había enviado. El silencio de la noche envolvió la ciudad, mientras estrellas surgían en el cielo como testigos mudos del inicio de una jornada profética que cambiaría el destino de Israel. Era en el interior de una casa sencilla, cuyas paredes de barro y piedra apenas protegían a sus habitantes del frío de la noche. El ambiente estaba cargado por el peso de la desesperación, un silencio denso interrumpido solo por el llanto contenido de niños pequeños. En aquella humilde morada vivía una viuda con sus 2 hijos, sobrevivientes de una vida marcada por pérdidas y dificultades. La reciente muerte del esposo la había dejado sin protección y sin medios para pagar las deudas que amenazaban con llevar a sus hijos a la esclavitud, la única forma que los acreedores encontraban para cobrar lo que les era debido. Eliseo fue llamado hasta allí por la noticia del sufrimiento de aquella familia, y cuando llegó, encontró a una mujer con el rostro marcado por las lágrimas y los hombros encorvados por el peso de la aflicción. «Profeta», dijo ella con la voz entrecortada, «mi casa está al borde de la ruina. No tengo nada para pagar mis deudas. Si pierdo a mis hijos, será como perder la propia vida». Eliseo miró profundamente a los ojos de la viuda, viendo allí la llama de la esperanza que aún luchaba contra la oscuridad del miedo. «¿Qué tienes en casa?», preguntó él con calma. La mujer suspiró, desviando la mirada hacia un rincón de la casa donde reposaba una pequeña vasija de aceite, lo poco que quedaba tras meses de dificultades. «No tengo nada más», respondió con la voz temblorosa, «solo esta pequeña vasija de aceite». Eliseo sonrió, no con ligereza, sino con una firme convicción que contagiaba. «Entonces haz lo siguiente, pide vasijas, muchas vasijas», ordenó. La viuda lo miró sorprendida, casi incrédula. «¿Muchas?», preguntó, dudando. «Pero, ¿de dónde sacaré tantas?». «No importa», respondió Eliseo. «Ve y recoge todas las vasijas que puedas encontrar y deja que el aceite fluya». Sin otra opción, comenzó a buscar recipientes en la casa y entre los vecinos. Volvía con cada vasija vacía y vertía la pequeña cantidad de aceite de la vasija que Eliseo había bendecido. Para su asombro, el líquido comenzó a fluir sin detenerse, llenando primero una vasija, luego otra y otra más. El aceite desbordaba y no cesaba. La mujer y sus hijos observaban maravillados y con los ojos llenos de lágrimas. La noticia del milagro corrió rápidamente por la aldea. Los vecinos se acercaban para ver la escena increíble. Decenas de vasijas llenas hasta el borde, una tras otra, con aquel aceite que parecía no tener fin. «Dios no abandona a los que confían en Él», dijo Eliseo, con una voz que transmitía la certeza de la providencia divina. Mientras el aceite continuaba fluyendo, el miedo y la desesperación de la viuda fueron dando lugar a la esperanza. El milagro significaba que ella podría vender el aceite, pagar las deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. Pero en su corazón aún latía una duda, una preocupación que el milagro no lograba borrar por completo. «¿Será suficiente para salvar a mi familia?», preguntó ella mirando a Eliseo con ojos llenos de temor y fe. Eliseo apretó su mano y dijo: «Confía en el Señor. Él es el Dios de la provisión y de la justicia. Hoy te ha demostrado que está contigo». Aquella noche, mientras las vasijas se amontonaban, llenas de aceite milagroso, la viuda oró en silencio, agradeciendo a Dios por el regalo que salvaba a su familia y pidiendo fuerzas para continuar la jornada que aún estaba por venir. El milagro del aceite fue el primero de muchos que demostrarían que el espíritu de Elías reposaba verdaderamente sobre Eliseo y que su misión era transformar no solo ciudades y fuentes, sino también corazones quebrantados.
Será suficiente el aceite para salvar a su familia. La pequeña casa de la viuda exhalaba un aroma dulce e inesperado, mezcla de esperanza, gratitud y la leve fragancia del aceite que aún reposaba en sus muchas vasijas esparcidas por la sala y el patio. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la ventana de madera, iluminando suavemente los rincones de la modesta morada. El suelo, antes cubierto de polvo y huellas de tristeza, ahora estaba limpio y el espacio parecía respirar un aire nuevo, como si la vida comenzara a renovarse allí mismo, en aquel hogar sencillo. La viuda, con el cabello ya teñido por el peso de la lucha y los ojos profundos de quien ha conocido el dolor, se sentaba frente a la mesa de madera en silencio, con el semblante sereno, pero cargado de emociones. Sus hijos jugaban afuera. Sus risas llenaban el aire, trayendo una melodía que parecía vencer el silencio de los días amargos. Eliseo permanecía en un rincón, observando aquella escena con una mezcla de alegría y melancolía. Su jornada, aún joven, ya traía el peso de muchas vidas que tocaba, del sufrimiento que presenciaba y de la responsabilidad que cargaba. La viuda se levantó lentamente, acercándose al profeta. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una fe renovada. «Eliseo», dijo ella con la voz entrecortada, «no sé cómo agradecerte. Antes, la sombra de la deuda, la posibilidad de la esclavitud de mis hijos, todo parecía un destino cierto y cruel. Hoy veo un futuro diferente, porque Dios escuchó a través de ti». Eliseo sonrió con humildad, respondiendo con voz suave pero firme: «No soy yo quien obra, sino el Señor. Él es el Dios de la misericordia y de la provisión. Solo necesitabas creer». La mujer miró al profeta con ojos húmedos y continuó: «Pasé noches en vela, sintiendo que el miedo devoraba mi esperanza. Cuando todo parecía perdido, una pequeña vasija de aceite era lo único que quedaba. Ahora veo que no hay nada pequeño delante de Dios». Eliseo asintió, sabiendo que aquel milagro representaba más que una provisión material. Era la restauración de la confianza y la fe en la promesa divina. «Tu fe es un testimonio vivo», dijo él, «y Dios usará esa fe para alcanzar a muchos que aún viven en la desesperación». El silencio reinó por algunos instantes, solo quebrado por las risas distantes de los niños y el canto de los pájaros que anunciaban la llegada del día. Entonces la viuda habló, casi como una promesa hecha a sí misma y al cielo: «Llevaré esta historia a todas partes, que el nombre del Señor sea glorificado y que nadie más tema perder lo que Él puede restaurar». Eliseo la miró, sintiendo la llama de la esperanza encenderse nuevamente en su espíritu. «Y tú, mujer, sé firme y valiente. El Señor camina contigo. Tus hijos no serán vendidos ni olvidados, porque Él es justo y fiel». La viuda sonrió, tomando la mano del profeta con profunda gratitud. Afuera, los niños corrían y jugaban, mientras los vecinos, atentos a las noticias, comenzaban a acercarse para compartir la alegría. Pero Eliseo sabía que su misión no terminaba allí. El camino por delante era largo e incierto. Se levantó, ajustando el manto y tomando su vara de pastor, símbolo de su llamado divino. «Debo partir», anunció, «pues hay muchos más que necesitan oír y ver el poder del Dios vivo». Antes de marcharse, miró a la viuda y añadió: «Nunca dudes, incluso cuando la tormenta parezca insoportable, la fe que tienes es la luz que guiará tus pasos». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, sabiendo que aquella despedida era también una invitación a la renovación personal. Mientras Eliseo caminaba hacia afuera de la aldea, sintió el viento acariciar su rostro como un sello de la presencia de Dios en su jornada. Cada paso estaba marcado por una confianza creciente, pero también por el conocimiento de que vendrían pruebas aún mayores. Los susurros y rumores sobre el profeta comenzaban a extenderse. Su fama de hombre de Dios,
capaz de realizar milagros, llegaba a oídos de reyes y príncipes que pronto tendrían que enfrentarse a su voz y autoridad. Eliseo caminaba con el corazón lleno de fe, consciente de que la jornada profética es un camino entre luz y sombra, entre victoria y sacrificio. ¿Qué nueva misión reservaría Dios al profeta? Mientras el sol ascendía, el camino se desplegaba ante él, trayendo promesas, desafíos y la certeza de que Dios jamás abandona a aquellos que le siguen con un corazón abierto. La casa de la tsunamita era una visión de paz en medio del terreno árido y áspero que rodeaba la aldea. Construida con sencillez, pero con mucho esmero y amor, la pequeña morada estaba adornada con flores y telas coloridas que danzaban suavemente al viento del atardecer. El aroma de hierbas secas y pan recién horneado se mezclaba con la frescura de la brisa, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la dureza de la vida alrededor. La tsunamita era una mujer conocida por su generosidad y hospitalidad. En cada visita, Eliseo era recibido con una sonrisa sincera, con una mirada que desbordaba confianza y cariño. Ella era una esposa dedicada, una ama de casa ejemplar, y para muchos, un ejemplo de fe y perseverancia. Sin embargo, a pesar de aquella fachada serena, había una tristeza oculta en el corazón de la mujer. Ella y su esposo, tras años de matrimonio, enfrentaban un dolor silencioso y profundo. Eran estériles. En aquella época y cultura, la ausencia de hijos era motivo de angustia y muchas veces de juicio. La soledad de la espera había marcado sus días, lanzando sombras sobre sus sueños. En una mañana clara, Eliseo llegó a la casa de la tsunamita, trayendo consigo el olor de la tierra y el peso de los caminos recorridos. La mujer lo recibió en la puerta con una sonrisa gentil, pero sus ojos delataban una tormenta interior. «Hombre de Dios», comenzó ella con la voz firme pero cargada de emoción, «no juegues con mi esperanza». Dio un paso al frente, sujetando la mano del profeta entre las suyas. «Ya he llorado demasiadas lágrimas por sueños que nunca se realizaron. Si no tienes una palabra verdadera, te ruego que no digas nada». Eliseo miró profundamente a aquella mujer, sintiendo la sinceridad y el dolor detrás de cada palabra. «En el tiempo señalado», respondió con voz calma pero llena de convicción. «Dios escuchará tu clamor, abrazarás a un hijo, la promesa del Señor es fiel». La tsunamita apretó los labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. El peso de la espera y del dolor parecía aligerarse, aunque un hilo de duda permanecía. En los meses siguientes, como una semilla plantada en tierra fértil, la esperanza creció. La mujer concibió y la noticia se esparció por la aldea, trayendo suspiros de alegría y renacimiento para quienes conocían su historia. El tiempo pasó, y cuando el niño finalmente nació, el ambiente se llenó de una felicidad casi palpable. La pequeña casa resonaba con risas infantiles y susurros de gratitud. La tsunamita sostenía a su hijo con ternura, contemplando su rostro sereno. «Él es el regalo del Señor», decía con la voz entrecortada, «la respuesta a mi fe y a la promesa del profeta». Eliseo visitaba frecuentemente la casa, observando al niño crecer fuerte y sano. Para él, aquel hijo era el símbolo vivo del poder y de la misericordia de Dios. Pero, como las estaciones cambian y la vida trae sus altibajos, la alegría de la familia no duraría para siempre. Un día, el niño enfermó gravemente. Su rostro, antes sonrosado y radiante, se volvió pálido y frágil. Los ojos perdieron el brillo y la fuerza de sus pequeñas manos disminuyó. La madre, desesperada, pero sin perder la fe, oraba noche tras noche. «Señor, no me abandones», suplicaba. «Mi hijo es mi vida, la promesa que recibí. Guía a Eliseo hacia mí». El niño murió repentinamente, dejando la casa sumida en una tristeza profunda y silenciosa. La mujer corrió hacia la casa de Eliseo, con el corazón pesado, cargando en sus brazos el cuerpo frío de su hijo.
«Nombre de Dios», clamó, con lágrimas que corrían como ríos, «devuélveme a mi hijo. La promesa fue tuya». Eliseo, con el semblante serio, la recibió y la calmó con palabras de esperanza. «Dios no abandona a los suyos», dijo. «Iré a tu casa». Al llegar a la casa de la tsunamita, Eliseo subió al cuarto donde el niño yacía inmóvil. El silencio era profundo, casi asfixiante. Con voz firme, pero llena de autoridad espiritual, el profeta clamó al Señor, pidiendo que devolviera la vida al niño. El milagro ocurrió. El niño abrió los ojos, volvió a respirar, y su pequeña mano apretó la de su madre. Las lágrimas de alegría y gratitud inundaron el ambiente, y la fe de la tsunamita fue confirmada de manera irrefutable. Pero Eliseo sabía que el camino aún era largo, y que la fe sería puesta a prueba muchas veces. La alegría no siempre dura para siempre. La casa de la tsunamita, que hasta hace poco resonaba con risas y esperanza, ahora estaba envuelta en un silencio pesado, como si la propia vida hubiera abandonado aquel lugar. El aire estaba denso, cargado del peso de la pérdida y la desesperación. La luz del día parecía tímida al entrar por las ventanas sencillas, como si respetara la tristeza que dominaba aquel hogar. El cuerpo del niño, que durante meses fue la promesa viva de un milagro, yacía inmóvil sobre la cama humilde. Su piel, antes sonrosada y llena de vida, ahora estaba fría y pálida. Sus ojos, que tantas veces brillaron con la inocencia de la infancia, estaban cerrados para siempre, dejando en el corazón de la madre una herida que parecía no tener cura. La mujer, sentada en el suelo envuelta en un manto sencillo, lloraba en silencio. Sus lágrimas caían como ríos, mojando el suelo y sus manos entrelazadas. Sentía el dolor de una madre que había perdido a su hijo, el desespero de quien ve morir la esperanza ante sus propios ojos. Pero, a pesar del sufrimiento, la fe aún resistía dentro de ella, frágil, pero presente. Sabía que quedaba una última oportunidad, una esperanza que la mantenía viva, el profeta Eliseo. En aquella mañana gris y silenciosa, la mujer partió en su larga jornada hacia la casa de Eliseo. Cada paso era pesado, como si el propio suelo quisiera detenerla. El viento frío cortaba su rostro, pero ella seguía adelante, impulsada por una mezcla de dolor y esperanza. Al llegar, encontró a Eliseo sentado en su sencillo aposento, con los ojos cerrados en oración. Él sentía el peso de la misión, la responsabilidad que lo llamaba a actos mayores. Cuando la vio entrar, con el semblante marcado por el sufrimiento, abrió los ojos, y la tristeza en la mirada de ella habló más que 1000 palabras. «Hombre de Dios», su voz fallaba, pero estaba cargada de una fuerza indomable. «No te pedí un hijo para que me fuera arrebatado». Aquel clamor alcanzó a Eliseo profundamente. Se levantó con prontitud y con una mirada firme respondió: «Llévame hasta él. No permitiré que la muerte tenga la última palabra». La mujer asintió, sujetando con fuerza el brazo del profeta mientras partían rumbo a la casa donde el silencio de la muerte dominaba. La caminata fue lenta, cada paso marcado por la tensión y por la expectativa angustiosa. Al llegar, el ambiente los envolvió con un manto de tristeza que parecía casi palpable. Eliseo entró primero, sus ojos acostumbrándose al entorno silencioso y frío. Allí estaba el niño, inmóvil, una presencia ausente que devastaba los corazones. La madre no podía contener las lágrimas, pero sostenía la mano del profeta con una fe desesperada. «Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob», clamó Eliseo arrodillado junto a la cama, «te suplico, por tu misericordia y poder, que renueves la vida de este niño». El profeta extendió las manos y tocó el cuerpo del niño, sintiendo el vacío que la muerte había dejado, pero confiando en la promesa del Señor. Durante largos minutos oró con fervor, cada palabra cargada de la certeza de que Dios era poderoso para restaurar lo que parecía perdido. La madre permanecía en silencio, con la respiración contenida, los ojos fijos en la figura del profeta,
y en el cuerpo de su hijo. De repente, un pequeño movimiento, un suspiro leve que devolvió la esperanza. Los ojos del niño comenzaron a abrirse lentamente. Un brillo tímido regresaba a ellos. Sus manos se movieron de forma débil y su pecho subió y bajó con la fuerza de la vida renovada. La mujer cayó de rodillas, abrazando a su hijo con una mezcla de lágrimas y risas, el dolor dando paso a una alegría incontenible. Eliseo sonrió con humildad, sabiendo que aquel milagro era la confirmación de la presencia de Dios en su misión. Pero incluso en ese momento sublime, la conciencia del profeta no le permitía olvidar las pruebas que aún vendrían, las batallas espirituales y los sufrimientos que forman parte del caminar de la fe. Mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la escena con un aura dorada, el profeta pensaba: «Será demasiado tarde para un milagro». La respuesta, lo sabía, solo vendría en la voluntad soberana de Dios. La habitación donde el niño yacía muerto era pequeña, sencilla, pero cargada de una atmósfera pesada que parecía impregnar las paredes, el aire y hasta los corazones de los presentes. La luz que entraba por la ventana era tenue, como si el cielo hubiera apagado su brillo para respetar el silencio y el dolor de aquel lugar. El cuerpo del niño estaba acostado en la cama, inmóvil, como una estatua triste, una promesa de vida que se había desvanecido. Su madre, sentada a su lado, sostenía con fuerza su mano pálida, con el rostro marcado por la angustia y la esperanza vacilante que aún la sostenía. Cuando Eliseo entró en la habitación, un silencio casi sagrado se instauró. No dijo una palabra al entrar, pero sus ojos transmitían la firme convicción de quien sabe que lo imposible es posible para Dios. La madre lo miró, sus ojos suplicantes buscando una respuesta. «Por favor, hombre de Dios», murmuró con la voz entrecortada, «haz algo, no puedo perder a mi hijo». Eliseo se acercó con calma y reverencia, colocó las manos suavemente sobre el cuerpo del niño y en un gesto que trascendía lo natural, se acostó sobre él, presionando su rostro contra el del niño. Cerró los ojos y elevó una oración ferviente al Señor. «Señor, Dios de vivos y muertos, en este momento en que la muerte parece vencer, clamamos por tu misericordia y tu poder. Da vida a este niño, fortalece su cuerpo, renueva su alma. Que tu voluntad se manifieste ahora, glorificando tu nombre». El silencio volvió a reinar, pero algo comenzó a cambiar en la atmósfera. La respiración del niño, antes inexistente, dio un pequeño suspiro. La madre casi no podía creerlo. Contuvo la respiración, con los ojos fijos en aquel cuerpo que comenzaba a mostrar tenues signos de vida. Entonces, el niño estornudó, una vez. La madre soltó un suspiro de alivio, pero su fe aún temblaba. Eliseo permaneció inmóvil, orando en silencio, pidiendo a Dios que continuara la obra que había comenzado. Nuevamente, el niño estornudó, 2 veces. Los presentes comenzaron a sentir que la esperanza crecía, una llama que se negaba a apagarse. El estornudo se repitió 3, 4, 5 veces. Cada estornudo parecía un desafío a la muerte, una declaración de que la vida se alzaba contra la oscuridad. Finalmente, en el 7º estornudo, el niño abrió los ojos. La mirada, antes vacía, ahora se llenaba de luz. Parpadeó lentamente como despertando de un largo sueño y miró a su alrededor, encontrando el rostro de su madre. Ella soltó un grito de alegría y se abalanzó sobre él, abrazándolo con una fuerza que parecía querer no dejarlo partir jamás. «Hijo mío», repetía con lágrimas de gratitud corriendo libremente, «está vivo, está vivo». Eliseo se levantó lentamente, con el semblante sereno y satisfecho, mientras los demás presentes se acercaban, maravillados por el milagro que presenciaban. «Gloria a Dios», exclamó un anciano emocionado. «Este es el poder del Altísimo, que renueva la vida y fortalece a los débiles». La madre, aún abrazando a su hijo restaurado, volvió su mirada hacia Eliseo.
Hombre de Dios, he visto con mis propios ojos el milagro de la vida. ¿Cómo puedo agradecer? ¿Cómo puedo honrar al Dios que me ha dado esta gracia? Eliseo respondió con humildad: agradece viviendo en la fe, en la esperanza y en el amor. El Señor no nos concede milagros solo para maravillarnos, sino para fortalecer la fe y preparar los corazones para lo que aún está por venir. Mientras el niño recuperaba sus fuerzas, Eliseo reflexionaba en silencio sobre el alcance del poder que obraba a través de él. ¿Tendrán límite los milagros de Eliseo? Sabía que las pruebas aún vendrían y que el verdadero examen de la fe muchas veces estaba más allá de las señales visibles. Pero en aquel momento, la certeza de la presencia de Dios lo fortalecía para la jornada que continuaría. La escuela de los profetas, un lugar humilde y sencillo, era el corazón palpitante del ministerio de Eliseo. Allí, jóvenes discípulos buscaban aprender los misterios de la palabra de Dios, entrenando cuerpo y alma para ser instrumentos en la obra divina. Las paredes de piedra antigua resonaban con cánticos de alabanza, murmullos de oración y el constante bullicio de la actividad diaria que llenaba aquel recinto sagrado. Era un ambiente donde el hambre era más que física, era hambre de conocimiento, de la presencia de Dios y del fortalecimiento de la fe. Aquella tarde, después de horas dedicadas al estudio y a la contemplación, el grupo se reunió para compartir la comida. El aroma del sencillo guiso, preparado con los pocos ingredientes disponibles, llenaba el aire. La gran olla, apoyada sobre el fuego crepitante, prometía saciar el cuerpo fatigado de todos los presentes. El ambiente estaba tranquilo, casi festivo, cuando de repente un grito cortó el silencio como un cuchillo. ¡Muerte en la olla! ¡Muerte en la olla! El pánico se esparció instantáneamente. Los discípulos se miraban asustados, algunos paralizados, otros intentando entender el significado de aquella terrible advertencia. Eliseo, que estaba sentado en un rincón estudiando textos sagrados, se levantó de inmediato, su rostro mostrando una mezcla de seriedad y preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con voz firme y serena, intentando contener el pánico que amenazaba con propagarse. «Profeta», respondió un joven con el rostro pálido, «alguien puso veneno en la comida. El guiso está contaminado. Si comemos, todos moriremos». El murmullo de miedo llenó la sala. Las voces aumentaron, mezclando horror e incredulidad. «¡Estamos muriendo!», exclamó otro discípulo, con el desespero evidente en su voz. «No sabemos quién lo hizo, pero el peligro es real». Eliseo caminó hasta la olla, observando el líquido hirviente, ahora peligroso, que había prometido saciar el hambre del grupo. Cerró los ojos por un momento, orando silenciosamente por orientación y protección. «Traedme harina», ordenó, mirando a los discípulos. Los jóvenes, aunque confundidos, obedecieron con rapidez, corriendo a buscar lo que Eliseo había pedido. Mientras esperaban, el ambiente estaba cargado de un silencio tenso, roto solo por el sonido apagado de las voces que intentaban mantener la calma. Cuando llegó la harina, Eliseo tomó una porción generosa y la arrojó a la olla, revolviendo vigorosamente para que se mezclara con el guiso venenoso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó uno de los jóvenes, desconfiado. «Eso no lo empeorará». Eliseo lo miró con una sonrisa serena y respondió: «Confiad en el Señor. Él proveerá una salida donde no la hay». Los minutos siguientes parecieron eternos. La tensión aumentaba mientras los discípulos observaban la mezcla, esperando que algo sucediera. El aroma de la comida cambió sutilmente y el color del guiso se volvió más vivo, como si el veneno estuviera siendo neutralizado. Uno de los jóvenes se acercó y probó cuidadosamente la comida, notando que el sabor se alteraba, volviéndose más agradable. Está buena», exclamó aliviado. Pronto, otros también probaron y el miedo fue dando paso a una gratitud creciente. «¡Gloria a Dios!»,
exclamó uno de los ancianos presentes. Él es nuestro refugio y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Mientras el grupo comía, Eliseo permaneció en silencio, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la constante necesidad de la intervención divina para proteger a su pueblo. En aquella escuela, donde los jóvenes buscaban conocimiento y santidad, también había el recordatorio constante de que la batalla espiritual estaba presente en todas las esferas de la vida. ¿Quién más necesitará un auxilio inmediato?, pensó Eliseo, consciente de que aquel milagro era solo un paso más en su larga caminata. La amenaza del guiso envenenado fue una advertencia para él, una señal de que su misión enfrentaría fuerzas ocultas y peligrosas, y que la fe debía ser firme y constante para vencer. Mientras el fuego de la olla ardía suavemente, el fuego de la fe ardía aún más fuerte en el corazón del profeta y de sus discípulos. El futuro era incierto, pero la certeza del poder de Dios los fortalecía para enfrentar cualquier desafío. A orillas del sereno río Jordán, un grupo de discípulos trabajaba arduamente en una tarea sencilla pero esencial: construir un refugio para albergar a los aprendices de la escuela de los profetas. El sol matutino brillaba intensamente, reflejándose en las aguas calmas y cristalinas, mientras la brisa ligera hacía que las ramas de los árboles se balancearan suavemente, trayendo una sensación de paz a aquel rincón. Las tablas eran cortadas y moldeadas con esfuerzo, y las hachas, herramientas básicas pero indispensables, golpeaban rítmicamente contra la madera. Era un trabajo de paciencia y perseverancia, una manifestación de la unión y el compromiso de aquellos hombres con la obra divina. Entre ellos, Eliseo supervisaba la actividad, con los ojos atentos y el espíritu vigilante. Sabía que, así como en el trabajo manual, el ministerio exigía dedicación, cuidado y, sobre todo, fe. Pero, de repente, el clima de tranquilidad fue interrumpido por un accidente. Uno de los discípulos, un joven inquieto y quizás aún inexperto, manejaba el hacha con menos cuidado del necesario. En el momento de partir un tronco, el hacha escapó de sus manos y cayó con un estruendo en las aguas profundas del Jordán, hundiéndose rápidamente, desapareciendo entre las olas. ¡Ay, mi señor!, exclamó el joven, con el rostro pálido de angustia. «Era prestada. No era mía, no puedo perderla». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Perder el hacha no era solo una pérdida material. Era una amenaza a la continuidad del trabajo, un problema para el cual no había una solución sencilla. Eliseo se acercó con calma, con una mirada firme y compasiva. «¿Dónde cayó?», preguntó, sin mostrar ninguna prisa, como si supiera que la respuesta llegaría, incluso frente a la dificultad. El discípulo señaló el punto exacto del agua donde el hacha se había hundido. Las aguas calmas y espejadas parecían burlarse de la aflicción del joven. «Vamos, intentaremos recuperarla», ordenó Eliseo, y todos se acercaron a la orilla. Pero nadie se atrevía a entrar en el agua, temiendo que el objeto estuviera perdido para siempre. Entonces el profeta tomó un pedazo de madera y con un gesto firme lo lanzó hacia el lugar indicado. «Donde cayó el hierro flotará», dijo, como una promesa susurrada. A continuación, tomó una rama más larga, la sumergió en el agua y comenzó a moverla suavemente, hasta que, para sorpresa de todos, el hacha comenzó a emerger desde las profundidades, flotando milagrosamente en la superficie. Los discípulos soltaron exclamaciones de asombro y alegría. «¡Gloria a Dios!», exclamó uno de ellos. «El Señor cuida de sus obras, incluso de las pequeñas». Eliseo tomó el hacha, la lavó y la devolvió al joven discípulo. «No temas perder lo que Dios te presta», dijo con una sonrisa, «porque todo lo que pertenece a Dios está bajo su protección». El joven, aún temblando, agradeció con lágrimas en los ojos, no solo por el hacha recuperada, sino por la profunda lección que acababa de aprender.
Si Dios cuida de un hacha, continuó Eliseo mirando hacia el horizonte, ¿qué más hará por aquellos que le sirven con fe y humildad? El grupo permaneció en silencio, reflexionando sobre la magnitud de lo que acababan de presenciar. Sabían que aquel milagro no era solo sobre un objeto perdido y recuperado, sino un mensaje divino sobre el cuidado, la provisión y el poder del Señor. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, iluminando las orillas del Jordán, Eliseo sintió en su pecho una renovación de la misión que cargaba. Cada día traería desafíos, pero también milagros y pruebas del amor constante de Dios. La pregunta que ahora resonaba en sus pensamientos era clara y urgente. Si Dios cuida de un hacha, ¿qué más hará? El crepúsculo caía lentamente sobre la ciudad de Dotán, tiñendo el cielo con tonos ardientes de rojo y naranja que se mezclaban con el azul profundo de la noche que se aproximaba. El aire estaba cargado de una tensión que podía sentirse en los corazones de todos allí, los habitantes, los discípulos e incluso Eliseo. Los sonidos de la ciudad, generalmente pacíficos, ahora estaban silenciados, como si el propio ambiente reconociera el peso del momento. A lo lejos, un estruendo metálico y constante aumentaba la aprensión de los habitantes. Era el sonido de los ejércitos sirios que rodeaban Dotán. Miles de soldados, caballos imponentes y pesados carros de guerra tomaban posición alrededor de las murallas, listos para aplastar cualquier resistencia. Dentro de las murallas, el pueblo se aglomeraba, mirando hacia las torres de vigilancia y las puertas cerradas con temor. Las mujeres sostenían a sus hijos, y los ancianos murmuraban oraciones silenciosas, intentando mantener encendida la esperanza ante la amenaza aplastante. Entre ellos, Eliseo permanecía tranquilo, observando el campamento enemigo con ojos que veían más allá de la realidad visible. A su lado, uno de sus siervos más jóvenes, recién llegado y aún inexperto en los peligros de la guerra espiritual, mostraba estar visiblemente alterado. «¡Ay, señor mío!», exclamó el joven, con la voz entrecortada por el miedo. «Estamos rodeados por un ejército inmenso. ¿Cómo podremos resistir? ¿Qué haremos ante tal fuerza? No veo salida». Eliseo se volvió hacia el joven, con una mirada llena de serenidad y confianza. «Más son los que están con nosotros que los que están con ellos», dijo, con voz firme y llena de convicción. El joven sacudió la cabeza incrédulo. «Señor, no entiendo. Estamos rodeados. Ellos tienen miles de hombres, caballos y carros de guerra. Nosotros somos pocos y estamos mal armados. ¿Cómo puedes decir que somos más?». Eliseo sonrió con ternura, reconociendo la duda natural del discípulo, pero también sabía que en ese momento debía fortalecer su fe. «Abre tus ojos», ordenó. Confuso, el siervo levantó la vista hacia el profeta, luego hacia las murallas y el valle más allá. Entonces, como si un velo invisible fuera levantado de sus ojos, la visión cambió. En lugar del campamento enemigo, vio una escena magnífica y aterradora. Los montes alrededor de Dotán estaban llenos de caballos y carros de fuego, una legión celestial brillando bajo la luz del crepúsculo, lista para proteger a los hijos de Israel. Los ejércitos del cielo rodeaban la ciudad, sus armas resplandecían con una luz sobrenatural, y sus guerreros estaban preparados para la batalla. El siervo cayó de rodillas, con la boca entreabierta en una mezcla de temor y admiración. «Señor», susurró con lágrimas en los ojos, «¿quiénes son estos que nos guardan?». Eliseo puso la mano sobre el hombro del joven. «Son los ángeles del Señor, enviados para proteger a su pueblo. La batalla que libramos aquí no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. La guerra ya está ganada en el reino invisible». Mientras la noche avanzaba, el ejército sirio intentó avanzar contra Dotán. Sin embargo, una nube de confusión y desorientación cayó sobre ellos. Sus ojos se oscurecieron, sus mentes quedaron turbias. Se atacaban entre ellos, perdidos y aterrados.
La confusión fue tal que antes del amanecer el ejército sirio levantó el campamento y huyó, dejando atrás armas, carros y provisiones. Dentro de las murallas, el pueblo celebró una victoria que parecía imposible. Los cantos y danzas llenaron las calles, mientras la noticia de la protección divina se extendía como fuego en rastrojo seco. Eliseo observaba todo con humildad, sabiendo que aquella batalla era solo una entre muchas que aún vendrían. ¿Habrá terminado realmente la guerra?, pensaba. El enemigo no descansa y la fe debe fortalecerse cada día. Sabía que la verdadera batalla era por el alma del pueblo, por la fidelidad a Dios en tiempos difíciles, y que su misión exigiría coraje, sabiduría y una dependencia constante del Señor. Mientras el sol nacía e iluminaba los campos verdes alrededor de Dotán, Eliseo sintió un llamado renovado. El Señor, que había abierto los ojos del siervo para la realidad celestial, ahora lo preparaba para enfrentar los desafíos que estaban por venir. Más que caballos y carros de fuego, era la fe la que debía ser inquebrantable. El sol ya se ponía sobre la ciudad de Siquem, mientras la casa de Eliseo se preparaba para recibir a un visitante diferente a todos los que alguna vez habían cruzado su camino. No era un joven aprendiz ni un simple aldeano. Era Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, un hombre respetado, temido y poderoso. Sin embargo, a pesar de su posición y fuerza, había una sombra profunda en su vida: la lepra, una enfermedad cruel que lo aislaba y lo hacía vivir con vergüenza y miedo. La noticia de la llegada de Naamán fue recibida con curiosidad e inquietud. El profeta, sin embargo, lo aguardaba con paciencia y fe en el actuar del Señor. Los siervos del comandante también mostraban preocupación, sabiendo que aquella visita podría cambiar el destino de su señor. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, fue recibido de manera sencilla, pero respetuosa. El comandante, acostumbrado al lujo y al poder, se sintió incómodo ante la humildad del profeta. No obstante, la esperanza de ser curado lo impulsaba. Pero cuando Eliseo envió un mensaje a través de sus siervos, ordenando que Naamán se lavara 7 veces en el río Jordán, el orgullo y la incredulidad se apoderaron del comandante. Naamán, en su carroza, recibió la noticia y reaccionó con indignación. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todos los ríos de Israel?, cuestionó con la voz cargada de desprecio. ¿No sería más digno lavarme en ellos y quedar limpio? ¿Por qué debería sumergirme en el Jordán? Sus siervos, preocupados por la actitud del comandante, intentaron persuadirlo. Señor, si el profeta le hubiera pedido hacer algo difícil, no lo habría hecho. ¿Por qué entonces dudar ante una orden tan sencilla? El comandante, aún resentido, resistió por un tiempo, pero la insistencia y la sabiduría de sus siervos prevalecieron. Lo convencieron de intentar lo que Eliseo había ordenado, al menos para no perder la oportunidad de ser curado. A la mañana siguiente, Naamán se acercó al Jordán, acompañado de sus siervos. El río, calmo y aparentemente común, serpenteaba por el paisaje con sus aguas translúcidas y su corriente suave. Pero para Naamán, aquel río representaba un desafío inesperado, una prueba a su fe y humildad. Con reticencia, descendió de su carroza y se sumergió por primera vez en las aguas del Jordán. La sensación del agua fría lo sorprendió, despertando sensaciones que hacía mucho no experimentaba. Subió a la superficie, pero no sintió ningún cambio. Sumido en sus pensamientos, repitió la inmersión otras 6 veces, cada una con una esperanza renovada y un poco más de duda. Cuando emergió de la 7ª inmersión, miró sus manos y brazos. La piel, antes cubierta de manchas y heridas de la lepra, estaba limpia, lisa y sana. El milagro que había esperado toda su vida finalmente había sucedido. El corazón de Naamán se aceleró. Se arrodilló a la orilla del río, con los ojos llenos de lágrimas, y levantó las manos al cielo, alabando al Dios de Israel.
«Ahora entiendo», proclamó con voz entrecortada, «que no hay Dios fuera del Dios de Israel. Él es verdadero y poderoso». Mientras tanto, Eliseo, en su casa, supo de la curación milagrosa y oró, agradeciendo al Señor. Sin embargo, incluso ante aquella victoria, sabía que el poder de Dios no se limitaba a esa sanidad física, sino que milagros mayores y desafíos aún estaban por venir. La fama del milagro comenzó a extenderse, causando tanto admiración como envidia y oposición. Eliseo necesitaba estar preparado para enfrentar no solo fuerzas naturales, sino también espirituales, y aquellas que venían disfrazadas en forma humana. ¿Habría un milagro aún mayor por venir? Ya habían pasado años desde que el profeta Eliseo partió de este mundo. Su cuerpo reposaba en silencio en una pequeña tumba excavada en la tierra, cerca de la aldea donde vivió sus últimos días. A pesar del silencio de la tumba, su presencia seguía viva y poderosa entre el pueblo. Las historias sobre sus milagros y su fe inquebrantable se contaban con reverencia, transmitidas de generación en generación. La llama de su ministerio no se había apagado, y muchos seguían buscando inspiración en aquel hombre de Dios que transformó vidas, ciudades e incluso naciones. Sin embargo, el tiempo no había traído paz a aquella tierra. Invasores sirios rodeaban la región, sembrando miedo y destrucción. El pueblo vivía tiempos de incertidumbre y peligro constante, sabiendo que en cualquier momento podrían perderlo todo, incluso la propia vida. En medio de esta atmósfera de tensión, un incidente impactante estaba a punto de suceder, revelando un poder que nadie imaginaba. En una tarde fría, una carroza llegó apresuradamente a la pequeña aldea que rodeaba la sepultura de Eliseo. Dentro de ella, un hombre estaba muerto, un joven soldado que había sido gravemente herido en batalla contra los enemigos sirios. Su cuerpo, exhausto y sin vida, fue llevado para un entierro rápido, pues no había tiempo para ceremonias ni lamentos prolongados. El asedio enemigo hacía urgente la prisa. Los aldeanos, asustados, abrieron rápidamente la tumba donde Eliseo había sido sepultado años atrás. No era costumbre usar aquel lugar para entierros comunes, pero la necesidad era grande. Con manos temblorosas, depositaron el cuerpo del joven soldado en aquella tumba sagrada, cubriéndolo con tierra húmeda, esperando apenas que quedara sepultado para poder huir antes de que los enemigos los alcanzaran. Mientras algunos aún colocaban la última capa de tierra, sonidos de pasos apresurados y voces alarmadas resonaban por las calles de la aldea. El cerco estaba cerca, y todos sabían que debían abandonar el lugar cuanto antes. De repente, un grito de sorpresa y miedo rompió la prisa y el silencio. ¡Miren! ¡El muerto se está moviendo! Todos los presentes se volvieron hacia la tumba, donde el cuerpo, antes inmóvil, comenzó a moverse lentamente. La mano helada del soldado tocó los huesos de Eliseo, que allí aún reposaban, como un testimonio silencioso del profeta que fue. Lo que sucedió después parecía un milagro imposible, una escena salida de los tiempos bíblicos más antiguos. El cuerpo inerte se incorporó abruptamente, su pecho subía y bajaba con la fuerza de la vida renovada. Sus ojos, que antes estaban cerrados para siempre, se abrieron lentamente, absorbiendo la luz y la realidad con una mezcla de confusión y reconocimiento. Los murmullos de asombro y reverencia comenzaron a crecer entre la multitud. Muchos se arrodillaban con lágrimas en los ojos. Otros simplemente observaban en silencio, temiendo perder aquel momento. «¡Gloria a Dios!», exclamó un anciano con el rostro iluminado por una fe inquebrantable. «Hasta los huesos del profeta llevan el poder del Altísimo». Aquel momento trascendió la propia muerte. El poder que un día se manifestó en la vida de Eliseo ahora irradiaba desde sus huesos, mostrando que la vida eterna, concedida por Dios, no conoce límites. El hombre, ahora vivo, se levantó de la tumba, mirando los rostros que lo rodeaban. Aunque desorientado, era consciente de que había recibido una nueva oportunidad,
un milagro que cambiaría su historia para siempre. En ese instante, un anciano tomó la palabra, su voz resonando llena de sabiduría. Si hasta los huesos del hombre de Dios tenían vida, ¿qué no podrá hacer el propio Dios en vuestras vidas hoy? Él es el Dios de lo imposible, el Dios que resucita, que transforma y que renueva. Las palabras penetraron profundamente en los corazones de los presentes. El milagro era más que una señal. Era un llamado a una fe inquebrantable, a una esperanza que resiste incluso ante la muerte y a la certeza del poder soberano del Creador. Mientras la multitud se dispersaba bajo el cielo estrellado, cada alma allí sabía que había sido testigo de algo único, un fragmento de la gloria de Dios revelado en la tierra. Eliseo, incluso en su ausencia física, seguía siendo un canal de la gracia divina, un puente entre el cielo y la tierra, cuya autoridad jamás sería olvidada. Pero aquel milagro también traía una reflexión profunda. Si los huesos de Eliseo podían transmitir vida, ¿cuál sería el alcance del poder de Dios en la vida de cada persona? ¿Sería posible que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estuviera listo para tocar, restaurar y transformar? La respuesta residía en la fe, en la entrega total al Señor y en la confianza de que su mano poderosa nunca falla. Mientras el silencio volvía a instalarse, resonó en cada corazón la pregunta final, vibrante y desafiante. Si hasta los huesos de Eliseo tenían vida, ¿imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida hoy? Mientras la noche se profundizaba, las estrellas brillaban en el cielo como testigos mudos de aquel evento inolvidable, y una nueva era de fe y esperanza comenzaba a abrirse para el pueblo. El legado de Eliseo no era solo de milagros del pasado, sino una promesa viva para todas las generaciones que crean en el Dios que da vida. Al cerrar las páginas de este viaje por la vida y el ministerio del profeta Eliseo, somos invitados a reflexionar sobre las profundas lecciones que su camino nos deja. Un hombre común que comenzó su trayectoria en la sencillez de un campo de trigo, hasta convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios, capaz de realizar milagros que desafían la lógica humana y tocan los corazones más endurecidos. De la sencillez al poder, Eliseo no nació profeta en tronos de oro ni en palacios imponentes. Su origen fue humilde, hijo de agricultores, trabajando la tierra bajo el sol abrasador, con las manos endurecidas por el esfuerzo diario. Pero fue precisamente de esa sencillez que Dios eligió sacar un vaso puro, listo para ser llenado con su espíritu. Esa elección nos recuerda que Dios no mira las apariencias ni las condiciones externas, sino el corazón dispuesto a obedecer y confiar. Él obra en vidas comunes, transformándolas en canales de su gloria. La sencillez puede ser la cuna del poder divino, del sufrimiento a la redención. A lo largo de su trayectoria, Eliseo enfrentó pruebas, pérdidas, rechazos e incluso la muerte. Como vimos en el clímax de la historia, la muerte del hijo de la tsunamita, el asedio enemigo, los desafíos diarios de liderar a un pueblo y enfrentar fuerzas contrarias no fueron barreras infranqueables, sino etapas que fortalecieron su fe y ampliaron su dependencia de Dios. El sufrimiento no fue el final, sino el camino hacia la redención y el milagro. Esto nos enseña que nuestros dolores y luchas, por más intensos que sean, pueden transformarse en testimonios vivos del poder redentor de Dios. La compasión de Dios presente en cada detalle. Los milagros de Eliseo revelan la inmensa compasión de Dios. Desde purificar aguas amargas hasta resucitar a un muerto. Desde salvar a discípulos de peligros inminentes hasta curar la lepra del comandante extranjero Naamán. Cada acto demuestra un Dios atento, que se preocupa por los detalles de la vida, por el sufrimiento individual y colectivo. Esa compasión nos invita a confiar,
a entregar nuestras vidas y circunstancias al cuidado amoroso del Señor, sabiendo que Él actúa en nuestros momentos más difíciles, incluso cuando no lo percibimos. Dios sigue obrando milagros. Aunque los tiempos hayan cambiado, el Dios de Eliseo sigue siendo el mismo, un Dios vivo, que realiza milagros, que abre caminos donde no los hay, que cura heridas profundas y transforma vidas para su gloria. Su poder no está limitado al pasado ni a las historias de la Biblia. Él actúa hoy, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras propias vidas. Basta con creer, buscar y obedecer. El legado de Eliseo sigue vivo. El legado de Eliseo no está solo en los milagros que realizó, sino en el ejemplo de fe, valentía y obediencia que nos dejó. Nos enseña que, independientemente de las circunstancias, Dios llama a cada uno de nosotros a una misión. Puede que no tengamos el título de profeta, pero tenemos la oportunidad de ser instrumentos del amor y del poder divino en nuestro tiempo. ¿Cuál será tu próximo paso de fe? Ahora, la pregunta que queda para cada uno de nosotros es profunda y personal. ¿Cuál será tu próximo paso de fe? ¿Estás dispuesto a abandonar tus seguridades, a confiar plenamente en el Señor y a permitir que Él obre milagros en tu vida? Elegirás mirar más allá de las dificultades, de las dudas y del miedo y avanzar con confianza hacia el llamado divino. Que la historia de Eliseo sea la luz que ilumine tu camino y la fuerza que sostenga tu caminar. Recuerda, el Dios que resucitó al muerto, que purificó aguas amargas y que hizo flotar un hacha, es el mismo Dios que quiere actuar en tu vida hoy. El próximo capítulo de tu historia está en tus manos, guiado por la fe que decidas tener. Que este legado inspire y transforme vidas, y que cada paso dado con fe sea una respuesta al amor infinito de nuestro Dios. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con personajes bíblicos igualmente inspiradores. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu like. Que Dios te hable, incluso en los momentos más difíciles del camino.